El bautismo en agua es un acto externo, no salvífico, en el que se da testimonio público de la fe, es decir, en donde la persona se identifica públicamente con la muerte y resurrección de Cristo para andar en una nueva vida, según Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Claro que allí no se está refiriendo, no está hablando del bautismo en agua, sino del bautismo en el Espíritu Santo y de lo que ocurre en el momento de nuestra salvación. Pero es precisamente eso lo que el bautismo en agua simboliza. Es decir, lo que dice Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, es simbolizado visiblemente en el bautismo en aguas. La señal del antiguo pacto era la circuncisión, pero en el nuevo pacto, la señal del nuevo pacto es el bautismo de Jesús, Colosenses capítulo 2, verso 11 al 14. Y de nuevo, lo que dice allí esa cita bíblica está simbolizado en el bautismo en aguas. El bautismo en agua representa o simboliza lo que ya ha pasado en tu vida, lo que ya Dios ha hecho en tu vida. Pero principalmente el bautismo en aguas es un mandamiento, es una ordenanza dada por el Señor en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, donde se da la orden de discipular, de bautizar a los discípulos y de enseñar a los bautizados. Pero a pesar de que es un mandamiento, ocurren dos cosas. Uno, que a veces los nuevos creyentes se privan ellos mismos de ser bautizados. Y dos, que a veces son los líderes quienes privan a los nuevos convertidos del bautismo. Es decir, por un lado tenemos a un grupo de nuevos creyentes que no se quieren bautizar, pero por otro lado tenemos a un grupo de nuevos convertidos que sí se quieren bautizar, pero que es la iglesia la que no los quiere bautizar. Entonces quiero muy brevemente dar mi opinión respecto a estos dos puntos. Primero, las razones más comunes por las cuales a veces los recién convertidos se privan ellos mismos de ser bautizados es porque según ellos no se sienten preparados o porque quieren esperar un poco más de tiempo, aunque ya han pasado 2 años. Y esto puede ser, en el mejor de los casos, por falta de instrucción, o en el peor de los casos se deba a que en realidad no ha habido una verdadera conversión en ellos. Si un nuevo creyente dice que no se siente preparado para bautizarse, los líderes deberían instruirle en que la palabra de Dios debe superponerse o anteponerse a nuestros sentimientos. No se trata de si me siento preparado o no, se trata de obediencia, de hacer lo que Dios nos ha mandado, sin importar lo que yo quiera o sienta. A lo mejor es porque hay cosas con las que todavía está luchando y son esas cosas, esas luchas que lo hacen sentir que aún no está preparado para el bautismo. Y en ese caso se le tendría que explicar a ese creyente que los que hemos sido justificados estamos en un proceso de santificación después de haber sido liberados de la esclavitud del pecado. Y la santificación es un proceso progresivo, es un proceso de por vida. Y no es de que para bautizarte tienes que primero alcanzar un nivel de santidad. Y debemos hacerle entender que ser tentado no es pecado y que si él se está sometiendo a Dios y está soportando la tentación, eso es algo que debemos seguir haciendo por el resto de nuestras vidas acá en esta tierra. Pero si después de haberle explicado, aún así, no muestra ningún interés e insiste en no quererse bautizar, pues sencillamente esa persona en verdad no ha creído, o al menos tenemos una razón de peso para poner en duda esa profesión de fe. Porque si tú dices que eres cristiano, el primer mandato que debes obedecer es bautizarte. Y si no te quieres bautizar, es porque no quieres obedecer. Y si no quieres obedecer, es porque tal vez en verdad no has creído. Pero tal vez se deba a que piensa que al no estar bautizado, eso le da cierta libertad para hacer cositas por allí. Y a lo mejor piensa que al bautizarse ya no hay vuelta atrás y que ya no podrá hacer esas cosas que hacía antes. Algo así como que si al no estar bautizado, eso tienes una especie de licencia para pecar. Pero la verdad es que si has creído en el Señor, pues ya no puedes pecar más aunque todavía no te hayas bautizado. Y si ese es el caso, pues esa persona no ha nacido de nuevo. Y lo mismo sucede si un nuevo creyente dice que quiere esperar más tiempo para bautizarse, aunque ya lleva 2 años diciendo lo mismo. A lo mejor sea porque realmente no ha creído, no ha tenido una conversión real. El bautismo en agua es algo que muestra tu fe. Y si tú no quieres mostrar tu fe es porque a lo mejor no la tienes. Además, la Biblia en ninguna parte dice que te bautices cuando te sientas preparado, o que tienes que esperar 3 meses, 6 meses o 1 año para poderte bautizar. Eso no es algo que diga la Biblia, sino que por el contrario lo vemos como un acto seguido después de haber creído. Para los primeros cristianos en el siglo I,
El bautismo era sinónimo de creer, es decir, el creer y bautizarse era un acto que se hacía simultáneamente, no los separaban. Es la iglesia moderna la que lo ha separado y distorsionado. Pero para un cristiano del siglo I, si alguien creía en Cristo, inmediatamente lo que seguía era el bautismo, y no había cuestionamiento de eso. El único requisito bíblico o la única condición bíblica para el bautismo es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero, a pesar de esta verdad bíblica, lamentablemente muchos le han agregado diversas condiciones. Por ejemplo, algunos han condicionado el bautismo a la vestimenta, a la ropa. Y mayormente esta condición recae sobre las mujeres, que hasta que no las ven con falda, hasta que no las ven que cambian el pantalón por la falda, pues simplemente no las bautizan. No importa aquellas que hayan creído en Cristo. Si no se ponen falda, no las bautizan. Otros ponen como condición para el bautismo el uso del velo. Esto es en el caso de las mujeres. Y de nuevo, no importa si has creído en Cristo, no importa lo que diga la Biblia. Si no usas el velo, si no te pones el velo, pues simplemente no puedes ser bautizada. Hay quienes lo condicionan a una serie de clases, cuyas clases tienen una duración de entre 3 a 6 meses. Y al final de esas clases, de esos 6 meses, si no las apruebas, pues puedes perder la posibilidad de ser considerado un candidato para el bautismo. Por otro lado, hay quienes le niegan el bautismo a algunas personas según su estado civil. Ahora bien, es incoherente y totalmente contradictorio el hecho de que una persona profese ser cristiana y que no tenga ningún interés en bautizarse o no tome en serio esta ordenanza. Pero en parte esto también es culpa de los líderes de la iglesia, porque a veces un nuevo convertido no sabe nada y lo primero que ellos preguntan en su deseo de agradar a Dios y de obedecerle es ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Así como aquellos 3,000 que creyeron por el discurso de Pedro en Hechos capítulo 2, verso 37, que dice que al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ananías le dijo a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Felipe le dijo al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Después de que éste le preguntara, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado ahora mismo? Pero lamentablemente esto ya hoy no sucede así, sino que le ponemos 1,001 impedimentos para no bautizarlos. La persona dice, creo en el Señor Jesucristo, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Bueno, mira, tienes que empezar a diezmar, porque le decimos que no se pueden bautizar, pero sí pueden diezmar. Tienes que empezar a usar corbata, tienes que ponerte camisa manga larga, tienes que usar el velo, tienes que ponerte falda larga, no puedes faltar ni a un solo culto en la iglesia, tienes que esperar unos 6 meses más o menos y después que pasen los 6 meses nosotros consideraremos si te puedes bautizar o no. Ahora, yo estoy de acuerdo con que hay un tiempo previo al bautismo cuyo tiempo se use para preparar algo bonito, algo especial, debido a que uno se bautiza una sola vez. Y es bueno fechar el bautismo para dentro de 1 mes, 2 meses, de modo que uno se organice bien para ese día. Porque hay quienes les gusta bautizar en la playa, en el río, en la piscina. Entonces de este modo uno se organiza con tiempo. Sin embargo, nosotros no podemos decir que un creyente debe esperar 6 meses o 1 año antes de bautizarlo para ver si en verdad se ha convertido. Porque aquella persona que ha tenido un verdadero convertimiento, los frutos de ese convertimiento son evidentes de inmediato. Lo único que se requiere para bautizarse es ser cristiano. Así que para los líderes de la iglesia, lo único que se requiere para bautizar a una persona es que esa persona sea cristiana. Y para los cristianos, si tú eres cristiano, no tienes ninguna razón para no bautizarte. Y quiero matizar que eso no significa que cualquiera que diga soy cristiano debe bautizarse o que hay que salir corriendo a bautizarlo, sino solamente aquellos que han hecho una profesión de fe en Jesucristo que puede ser confirmada a través de un cambio de vida. Y ese cambio de vida se ve, se nota de inmediato y es evidente a todos. Y por último, es importante mencionar que el discipular, es decir, el enseñar, el instruir, el educar, etc., forma parte del mandato. Note el verso 19, por tanto, id y haced discípulos, es decir, alumnos, aprendices, aquel que se sienta a escuchar en una clase a su maestro.
Y eso es previo al bautismo, porque después es que da la orden de bautizarlos, es decir, de bautizar a esos alumnos, a esos aprendices, a esos nuevos seguidores de Cristo. Luego dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso quiere decir que la enseñanza no termina, sino que más bien continúa. Por lo tanto, es un error dejar de seguir enseñando a los que se acaban de bautizar y lanzarlos al púlpito a predicar o a enseñar a otros. No, ellos deben seguir aprendiendo. El púlpito no es para aprender, el púlpito es para los que ya han aprendido.